Bien, entonces, antes de iniciar la clase, como ustedes deben saber ya, se está realizando el levantamiento de información con el propósito de organizar cursos de complemento, básicamente en lo que tiene que ver con el desarrollo de prácticas de laboratorio que se van a realizar en el mes de octubre próximo. Esas sesiones de laboratorio van a ser absolutamente voluntarias. No implica ninguna obligación por parte de los estudiantes de asistir a las mismas. Tampoco tiene impacto en las calificaciones que usted obtenga en este semestre en la materia o en el laboratorio correspondiente, ni tampoco en el próximo semestre. Es decir, son clases simplemente con el propósito de que usted pueda adquirir algunos conocimientos de tipo manual, de tipo práctico, relacionadas con las materias que tienen justamente ese componente práctico. Hay que tener en cuenta que no es posible realizar todas las prácticas que se tenían planificadas en las asignaturas correspondientes en este interciclo. Por lo tanto, se está planificando con los docentes respectivos en seleccionar posiblemente las prácticas más representativas en cada una de las materias para llevarlas a efecto en el mes de octubre. Entonces, en ese sentido, voy a preguntarles en orden de lista si es que ustedes estarían dispuestos a asistir a estas prácticas, que desde luego todavía no tenemos los horarios, tampoco tenemos las prácticas que se van a desarrollar. Evidentemente esto es así porque, por ejemplo, en el caso de la Facultad de Ingeniería Mecánica, dependiendo del número de interesados, habrá que solicitar algunos horarios para que se nos faciliten las instalaciones y poder realizar las prácticas correspondientes. Entonces, en esta primera etapa, estamos requiriendo la información para saber quiénes están dispuestos a asistir a esas prácticas. En el caso de electrónica analógica, evidentemente las prácticas se realizarán en el laboratorio de electrónica del SFOT. Ese laboratorio cuenta con las mesas para 6 personas, de acuerdo a las instrucciones que se ha dado de mantener el distanciamiento y ese tipo de cosas. En todo caso, dependiendo de cuántos estudiantes estén interesados, se planificarán los grupos, los horarios y los días en que deberían ser convocados para que asistan a cumplir con esas sesiones de práctica. Bien, entonces antes de proceder a verificar quiénes de ustedes estarían dispuestos a asistir a esas prácticas, si es que tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el desarrollo de las mismas, pueden hacerlo. Bien, entonces, en este caso, le consulto al señor Araque Reinaldo. ¿Está presente, por favor? Sí, ingeniero. A ver, ¿a usted le gustaría asistir a estas prácticas en el mes de octubre? Sí, ingeniero. Ya, gracias. Señor Pablo Arias. Sí, ingeniero, sí me gustaría asistir. Ya deben tener en cuenta que un factor que posiblemente limita la presencia de ustedes es el hecho de que a lo mejor están residiendo en provincia. En este caso, la dificultad podría ser que deban trasladarse a lo mejor algunas semanas a estar acá en Quito en el mes de octubre. Ese podría ser un impedimento. Pero si es que lo pueden realizar, no hay ningún problema. De preferencia, ustedes quienes están tomando este semestre
las materias correspondientes, van a tener la preferencia para realizar estas prácticas. Por ejemplo, del semestre pasado, hay algunos estudiantes que posiblemente tomaron la materia, aprobaron, pero no hicieron prácticas. Entonces, ellos van a estar involucrados en un segundo grupo para realizar las mismas. Y así del semestre anterior también. Tendríamos que ver el espacio disponible y la posibilidad que ellos realicen estas prácticas. Pero de preferencia, como les digo, quienes están tomando la materia en este semestre son los que van a tener el acceso, en primer lugar, al desarrollo de estas prácticas. El señor Arias Jonathan. Bien, no está presente o ya se retiró. Señor Balseca. Señorita Castillo Daniela. Buenos días, ingeniero. Sí estoy interesada en tomar las prácticas. Gracias. Señorita Contreras Paola. Buenos días, ingeniero. Sí estoy interesada en tomar las prácticas. Gracias. Señorita Cualchi Lady. Señorita Cualchi, le ponemos falta, ¿no? El señor Cuyo Stalin. Señor Delgado Eduardo. El señor Estrella Juan. Buenos días, ingeniero. Sí, estoy interesado igual en tomar las prácticas. Gracias. Señorita García Alanis. Sí, Inge, sí estoy interesada en asistir. Ya, gracias. Señor Diego Gómez. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Bueno, fuera de Quito, estoy en provincia. Entonces usted no estaría interesado. No, Inge, no puedo. Ya. Gracias, Inge. Señor Inge, Guerrero. disculpe. Yo sí estoy interesado. No me he cargado el internet, Inge, disculpe. ¿Su nombre? Cualchi Lady. Ya. Señor Guerrero Cristian. Buenos días, ingeniero. Sí estoy interesada en las prácticas. Gracias. Señor Eric Guerrero. Buenos días, ingeniero. Sí estoy interesado en las prácticas. Ya. Señor Ipiales Wilmer. Buenos días, ingeniero. Sí, también estoy interesado en las prácticas. Ya. Señor Dylan Jurado. Inge, disculpe, mi compañero está sin luz, pero me dijo que sí está igual interesado en las prácticas. Es decir, el señor Jurado, si quiere. Sí quiere, Inge. Gracias. Señor Mauricio Landívar. Sí, que sí estoy interesado en las prácticas. Ya. Señor Kevin Latacunga. Sí, Inge, sí estoy interesado. Ya. Señor Diego Lomas. Ingeniero, buenos días. Sí, Buenos días. lo que pasa es que también yo voy a ingresar a hacer prácticas preprofesionales, entonces ya tenía como un horario establecido que era de 8 de la mañana a 3, entonces ahí se me complica. El caso Bueno. sí, bien de tal, no sé. Listo. Señorita Macas Kimberly. Sí, Señor Mateo Morales. Sí, Inge, igual mi Ingeniero está compañero. por de
de internet y no se puede conectar, dice que, pero ya le preguntamos, dice que sí quiere igual las prácticas. A ver, ¿quién? Mateo Morales. Ya. Señorita Elizabeth Ochoa. Señor Pillajo Luis. Sí, Inge, buenos días. Sí estoy interesado. Gracias. Señor Pitacuar Darwin. Sí, Inge, de mi parte también sí. Señor Portilla Vinicio. Señorita Proaño Adriana. Buenos días, Inge. Sí, sí, estoy interesada. Gracias, señorita. Señor Jean Redín. Buenos días, Inge. Sí, también estoy interesado. Listo. Señor Tayupanda Kevin. Ingeniero, buenos días. Sí estoy interesado, pero también estoy con el problema del compañero Lomas con respecto de las prácticas. Entonces no sabría si es que el horario me permitiría asistir. Bueno, como les digo, los horarios todavía no sabemos. A pesar de que en la SWOT se cuenta 100% con este laboratorio, no dependemos de otras facultades. También está el hecho de que posiblemente los docentes puedan sacar el periodo de vacaciones que les corresponde. Entonces hay algunas cosas que hay que cuadrar en este trámite. Por lo tanto, los horarios serán puestos en conocimiento de ustedes posteriormente, en función del número de interesados, como les había dicho. Señor Tigrero Leonardo. Sí, Inge, sí voy a las prácticas. Listo, gracias. Señor Torres Ángel. Sí, ingeniero, sí voy a ir a las prácticas. Ya. Señor Vaca Ronald. Sí, yo también. Listo. Señor Valencia Dylan. Buenos días, ingeniero. Sí estoy interesado en las prácticas. Ya. Señor Villavicencio Kevin. Claro, Inge, yo sí voy. Ya. Señor Esteban Vinuesa. Sí, profe, sí deseo ir a las prácticas también. Ya. Señorita Araceli Llanes. Sí, Inge. Listo. Señor Ceballos Jaime. Señor Francisco Sebastián Almeida. Bien, entonces vamos a proceder a procesar estas informaciones de todas las materias en donde tenemos ya registrados los estudiantes interesados en asistir, y en función de eso haremos la distribución de horarios y les pondremos las opciones posibles en las cuales ustedes deberán anotarse. Y esto lo haremos en los próximos días. Bien, entonces vamos a continuar con la materia respecto al tema de los conversores de energía eléctrica. Eso de la conversión de energía tiene que ver básicamente desde el mismo hecho de las fuentes generadoras, su transmisión y distribución. Tradicionalmente hemos estado trabajando con fuentes de generación de energía que proviene básicamente de una energía primaria que sería, por ejemplo, la energía hidráulica en las centrales hidroeléctricas. Esa energía normalmente utiliza la parte que le llamamos energía potencial de líquido para, a través de túneles de conducción y túneles de presión,
inyectar líquido a las turbinas, que son las que impulsan generadores sincrónicos normalmente para la generación de voltaje que posteriormente es elevado a miles de voltios para su transmisión hacia los centros de consumo. Actualmente en el país ya se cuentan con líneas de transmisión de 500.000 voltios, lo que implica menos pérdidas en ese proceso de transmisión. Normalmente se tenían redes de 230.000 voltios que todavía están operativas desde luego, pero se han añadido estas otras con características especiales que le dan al sistema mayor eficiencia en la transmisión. También tenemos el hecho de que existen equipamientos eléctricos y electrónicos que por sus características particulares requieren de energía, ya sea en forma de señales de voltaje alterno o también en forma de señales de voltaje constante. Existen también algunos procesos industriales que requieren señales de tensión de diferentes niveles, a veces de miles de voltios para sus procesos. Entonces, todo esto implica un acondicionamiento de la señal eléctrica básica, la señal fundamental, que es una señal senoidal, para que puedan ser utilizadas con diferentes propósitos. Pensemos que actualmente existe un campo bastante grande que se está abriendo paso, que es el de los autos eléctricos, por ejemplo. En este aspecto, el mercado nacional no tiene todavía esos vehículos masivamente en el mercado. Tenemos los autos híbridos que sin embargo representan todavía un costo elevado y los procesos de mantenimiento o reparación pueden resultar mucho más costosos que los autos tradicionales, lo cual es un limitante. Tenemos también a nivel mundial el uso ya desde hace muchos años atrás de los famosos trenes maglev, los trenes que funcionan en base a levitación magnética, que pueden alcanzar velocidades de 500 kilómetros por hora. Incluso en prototipos de laboratorio han alcanzado más de 2.000 kilómetros por hora. Son sistemas ya más sofisticados que utilizan tecnología de última generación en esos procesos. También se tienen aplicaciones en cuanto se refiere al campo de la medicina, en donde la energía eléctrica prácticamente es el insumo principal para que estos procesos puedan desarrollarse. Los convertidores estáticos de potencia están formados por circuitos electrónicos, principalmente en base a semiconductores, y también elementos pasivos como capacitores, inductores. La función de estos componentes es, en definitiva, convertir la energía eléctrica de un estado fijo, es decir, con una amplitud y frecuencias previamente dadas, a otro arbitrario, en donde esas magnitudes de voltaje o las frecuencias pueden ser manipuladas a voluntad. En este tipo de equipos, uno de los parámetros importantes es la eficiencia, es decir, cuánto se pierde en el proceso de conversión de energía. También es importante la disponibilidad de esas fuentes de energía, la confiabilidad y la potencia que pueden manejar. En esta lámina vemos los principales esquemas de conversión de energía que se pueden tener. En el primer caso vemos aquí lo que sería la rectificación, es decir, pasar de señales alternas con amplitudes y frecuencias fijas a señales de continua cuya amplitud puede ser manipulada. Es decir, tenemos entrada C y salida DC variable. Este sería el proceso de rectificación. Evidentemente, aparte de la rectificación, aquí hace falta lo que es el filtrado.
Ustedes ya tienen conocimiento de ese tipo de cosas, así es que no hace falta más explicación sobre ese tema del filtrado. En cuanto se refiere a los convertidores conocidos como inversores, aquí lo que se hace en cambio es un proceso contrario. Primero se obtiene como alimentación una señal de voltaje constante. Esa señal de voltaje constante es convertida en una señal alterna. Esta señal alterna idealmente debería ser una señal senoidal con amplitud y frecuencias controladas. Normalmente en estos procesos se requiere asimismo el uso de semiconductores de potencia y de filtros para conseguir señales alternas senoidales lo más senoidales posibles. Hay que tener en cuenta que en este caso de los inversores de voltaje de continua a alterna, no siempre es posible conseguir una señal totalmente senoidal. En este caso se dice que la señal de salida presenta lo que se conoce como componentes armónicas. Esas componentes armónicas pueden ser un factor que involucra un perjuicio, por ejemplo, para una máquina eléctrica, ya que esas componentes armónicas podrían generar vibración mecánica, podrían generar zumbidos o también podrían generar sobrecalentamientos de nuestras máquinas. Entonces, en procesos industriales es importante conseguir las señales senoidales lo más perfectamente posibles. Otro de los convertidores que tenemos es el que nos permite obtener señales de continua de amplitud regulable en base a una señal de entrada de continua de valor constante. Estos son los convertidores DC a DC. Y finalmente tenemos los convertidores de AC a AC. Utilizan como entrada una señal con una amplitud y frecuencias fijas y se obtiene como salida señales también senoidales de amplitudes y frecuencias controlables. Entonces, estos son los 4 tipos de convertidores que existen de forma general. En las aplicaciones de estos convertidores pueden ser en robótica, en el manejo de bombas y compresores, en correas, ventiladores, hornos y soldadura, para elementos de iluminación, accionamientos de velocidad variable y aplicaciones mineras. En el campo del transporte, en los autos eléctricos, autos y camiones híbridos, trenes, metros y tranvías eléctricos, barcos y submarinos eléctricos o híbridos, accionamientos aeronáuticos, entre otros. Y en el campo de la energía eléctrica, en los convertidores de energía eólica, convertidores de energía fotovoltaica, convertidores de energía de mareas y olas, filtros activos, transmisión DC y líneas de alto voltaje en DC. Y otras, como por ejemplo en los UPS, aplicaciones militares, aplicaciones en astronomía, resonancia magnética nuclear en el campo médico, etc. En esta lámina se puede observar lo que sería una aplicación básica en el transporte, en los famosos autos eléctricos que se denominan actualmente, en donde aparece lo que sería la parte básica de un motor a combustión, que este a su vez impulsa a un generador. Luego necesitamos de un convertidor de AC a DC que estará con la misión de cargar las baterías
y también convertir esta señal DC en AC para impulsar el motor eléctrico. Entonces, estos autos son con una autonomía que puede estar actualmente entre unos 400 kilómetros, básicamente, y utilizan, como ven aquí, algunos conversores de los que hemos detallado en forma muy general. Un convertidor AC-DC y otro de DC a AC. Entonces la idea es que aquí se optimicen recursos y que se obtenga un sistema de transporte amigable con el ambiente. Definitivamente los autos que actualmente se tienen en el mercado, los autos ya netamente eléctricos, utilizan sistemas de baterías, que es la parte posiblemente más voluminosa en estos sistemas. Involucra también un peso bastante representativo y que con las nuevas tecnologías, principalmente de lo que es la nanociencia, se están tratando de conseguir baterías con volúmenes mucho más pequeños y con alta capacidad de almacenamiento. Este esquema que ven aquí a la izquierda es el que se conoce como una configuración serie en este tipo de aplicaciones. También tenemos lo que sería una configuración en paralelo. En este caso aparece también aquí el motor a combustión, que es el que impulsa prácticamente a un generador eléctrico, a un motorcito eléctrico, para darle la tracción al vehículo. Y de este motor eléctrico se realiza la conversión hacia DC para cargar las baterías. Si es que no se está utilizando la parte de combustión, las baterías, asimismo a través del convertidor de C a AC, estarían activando el motor para que se dé la tracción respectiva. Entonces, son esquemas que ya se tienen en el mercado desde hace años y que han sido bastante bien acogidos por los consumidores. Bueno, para los convertidores de AC a DC se tienen infinidad de aplicaciones, desde las más básicas que serían ya prácticamente de uso diario, como son los equipos celulares, la parte telefónica, a otras aplicaciones como las videocámaras, cámaras de fotos, o para las fuentes que alimentan de energía a electrodomésticos como equipos de video, equipos de audio, equipos de computación, impresoras, etc. Entonces, en todos estos componentes existe una parte básica fundamental, que es el convertidor de energía. En este caso, de AC a DC. Veamos cómo se tendría básicamente un equipo convertidor de este tipo. Tenemos acá lo que sería la fuente de alimentación en alterna, que puede ser la toma normal de la red eléctrica convencional. Luego aquí aparece lo que sería el filtro, que bloquea el paso de interferencias hacia el interior de nuestro circuito. Aparece aquí la etapa rectificadora más un filtro, en donde obtenemos como salida una señal de continua con un bajo rizado y con una amplitud específica. Luego, con esa señal, que viene a ser una señal constante de voltaje, utilizamos switches electrónicos, como por ejemplo los MOSFETs, o también los transistores bipolares, y con el uso de elementos auxiliares como bobinas, capacitores y diodos, alimentamos con una señal troceada. Eso significa que no es ya una señal continua, es un tren de pulsos altos y bajos. Alimentamos el primario de un transformador. La salida de este transformador evidentemente también va a tener pulsos. Entonces, esos pulsos son los que son filtrados, rectificados y filtrados.
obteniendo como resultado final a la salida un voltaje regulado, un voltaje DC. Ahora, para que esto sea factible, debemos estar tomando una muestra de ese voltaje de salida. Es decir, estamos censando esta señal y comparamos el voltaje de salida con lo que sería aquí el voltaje de referencia que se quiere. Vamos a decir, queremos 12 voltios. Entonces, aquí enviamos el set point de 12 voltios hacia esta entrada del amplificador de error. Y luego, en el otro pin de entrada de este amplificador, ponemos la señal que realmente obtenemos en este proceso. Lo que va a hacer este amplificador de error es comparar el voltaje deseado con el voltaje que tenemos realmente como salida. En función de esa diferencia entre esos dos voltajes, se genera aquí una señal de salida, un error. Esa señal de error alimenta a un controlador PWM. Esto de aquí simplemente es un modulador por ancho de pulso. Y este circuito envía a su vez una señal de salida que viene a ser el control para que nuestro switch electrónico se abra o se cierre. Evidentemente aquí vamos a tener un dispositivo transformador que no es cualquier transformador. Estos son transformadores diseñados para trabajar en altas frecuencias. De igual manera, el switch, que puede ser un MOSFET, va a estar aquí abriéndose y cerrándose más rápido o más lento dependiendo de la instrucción que dé el circuito de disparo. Entonces aquí tenemos lo que se conoce con un sistema en lazo cerrado, un sistema con realimentación negativa que está operando. Estamos controlando el voltaje de salida en función del set point que previamente debemos dar como referencia. Entonces, estos sistemas de aquí se encuentran básicamente en las fuentes que llamamos fuentes switching o fuentes conmutadas, que están presentes en prácticamente todos los equipos electrónicos actualmente, tanto en lo que sería computadoras como en otros sistemas de alimentación eléctrica para equipos domésticos, equipos de audio y video, etc. Uno de los temas que actualmente se están desarrollando bastante, incluso aquí en nuestro país ya tenemos algunas centrales, es el de la energía eólica. Esto de la energía eólica empezó a desarrollarse ya hace algunas décadas atrás, justamente con el propósito de utilizar en beneficio la energía que provee el viento en sitios geográficos particulares. Este viento debe impactar en las hélices, que son los elementos primarios en este sistema. Estas hélices, al momento que rotan, impulsan un mecanismo compuesto básicamente por engranajes que principalmente tienen la misión de aumentar la velocidad con la que rota las hélices. Normalmente, si usted ha tenido oportunidad de ver estos sistemas, ya sea por la televisión, en documentales, o aquí en el país, por ejemplo, en Loja, en Villonaco, o en Galápagos, si vemos estas hélices, están girando pero a velocidades bastante bajas. En nuestro sistema, esta velocidad tiene que ser incrementada. Eso se consigue simplemente utilizando un equipamiento mediante engranajes. Estos engranajes finalmente multiplican n veces la velocidad de giro de las aspas y con ello impulsan a nuestro generador eléctrico aquí. Este generador eléctrico normalmente es un generador trifásico. La salida de este generador es procesada mediante un convertidor AC a DC.
Este convertidor, a su vez, como salidas, dispone de señales continuas que van a tener algún tipo de rizado, por lo que se necesita aquí una etapa de filtro mediante capacitores. Luego, esa señal de continua ya filtrada es alimentada a un convertidor de DC a AC. Es decir, aquí nuevamente le convertimos en señal alterna. Esa señal alterna trifásica es filtrada mediante generalmente sistemas en base a bobinas antes de ser inyectada a la red eléctrica comercial. Entonces, en este proceso hay muchas cosas que debemos tener en cuenta. Una de ellas es la amplitud y la frecuencia con que sale la señal finalmente de estos convertidores. Esta señal debe tener igual frecuencia que la señal eléctrica convencional, es decir, 60 Hz en el caso de nuestro país. También la amplitud debe ser muy similar, si no idéntica, a la de la red eléctrica convencional. Y sobre todo, antes de poner el sistema en paralelo, debemos ver el desfasamiento. Deben estar en fase las señales de esta fuente generadora con la señal de la red eléctrica. Entonces, este es un proceso tecnológicamente no muy complicado de realizar y que hay que tener en cuenta para suministrar energía limpia a la red eléctrica. Bueno, aquí vemos cómo sería un esquema para realizar el proceso que estamos comentando. En este caso vemos aquí lo que sería la estructura interna de una de estas torres que captan la energía del viento. Aquí aparece el sistema básico, el tren de engranajes que multiplican la velocidad, la parte luego de generación y etcétera. Todos los componentes que están esquemáticamente desarrollados en este diagrama de bloques. Bueno, aquí en nuestro país hemos visto que estas torres se ubican realmente a una altitud relativamente grande respecto al suelo. Esto es porque el flujo de viento justamente a ciertas altitudes tiene una velocidad más o menos constante, ¿sí? Entonces se trata de conseguir ese tipo de características, un buen flujo de viento y que las velocidades sean relativamente estables, ¿no? Entonces no todos los lugares geográficos se prestan para este tipo de aplicaciones. Hay que previamente realizar estudios de campo en donde se cuantifican ciertos factores para saber si es que el lugar es o no apto para este tipo de aplicaciones. Lo malo de estos sistemas evidentemente es que representan un paisaje no tan agradable al ser humano. También presenta un impacto respecto a lo que sería la fauna, por ejemplo. Se han visto en algunos países como al pie de estas torres están los cuerpos sin vida prácticamente de aves que se han impactado contra las aspas. Entonces son factores que se deben tener en cuenta, sobre todo en sitios en donde la fauna es bastante abundante, para evitar la instalación de estos mecanismos. Actualmente también otro campo muy amplio que se están desarrollando ya en muchos países, también en el nuestro, es esto de la robótica. Básicamente se trata de automatizar procesos que son repetitivos. Lo malo de esto evidentemente es que se pierden puestos de trabajo. Lamentablemente es así. Recuerdo hace años cuando estaba en séptimo semestre de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, tuve la oportunidad de realizar prácticas preprofesionales en la empresa ERCO, en Cuenca, en la llantera que decimos comúnmente. En esa época ya se estaban automatizando las bandas transportadoras de materia prima. Y resulta que eso se hacía con elementos muy elementales, con sensores de posición,
Habían unos controles de velocidad para los motores. Y lo que se vio es que a los pocos días de que se instalaron estos sistemas, curiosamente los sensores de posición empezaban a fallar. Entonces, no es que los sensores fallaban porque estaban mal hechos o no tenían un buen control de calidad. Simplemente fallaban porque los operadores estaban impactando contra esos sensores cierto tipo de equipos. Entonces, provocaban daños a propósito. ¿Por qué lo hacían? Porque evidentemente ellos veían en esto un peligro. El peligro era que podían perder los puestos de trabajo. Entonces, una vez que se ubicó este problema, realmente se hizo una socialización con los empleados. Se les explicó ya directamente que ellos no iban a ser despedidos, sino se les reubicaba en otros puestos. Y con eso prácticamente estos percances, entre comillas, dejaron de producirse. Entonces, aquí lo que se trata es de reemplazar al ser humano en operaciones repetitivas principalmente. ¿Por qué razón? Porque estos equipos, mecánicamente hablando, tienen mucha más prestancia que el esfuerzo humano puede realizar. Entonces son equipos que no padecen el cansancio propio del ser humano, por ejemplo. Pueden trabajar las 24 horas del día. Entonces son mucho más aptos para aplicaciones industriales. También se han hecho avances bastante significativos en esto de la robótica en el campo de la medicina. Y ya se han presentado algunos documentos en donde, por ejemplo, el médico, el especialista, está en la costa este de Estados Unidos, el paciente está en la costa oeste, y simplemente mediante transductores está el médico haciendo los movimientos adecuados. A través de una pantalla observa todos los terminales al otro lado del continente prácticamente y realiza una operación totalmente como si fuese de forma presencial. Entonces, esto de la robótica ha alcanzado gran desarrollo en los últimos años. Aquí vemos en los trenes de ensamblaje de automóviles, por ejemplo, que ya muchos sistemas, muchos procesos, lo hace la máquina automáticamente. Ya no necesita del operador humano. Entonces, para esto, evidentemente, se tienen que diseñar los sistemas puntualmente para las operaciones que se realizan en la industria. Hay algunos casos en donde se lo hace perfectamente y en otros no es precisamente un sistema que desplace el trabajo del ser humano, sino más bien contribuye al trabajo del ser humano. En algún momento, creo que el semestre pasado, les presenté en una de las primeras clases el reporte, un video de una empresa automotriz en México, en donde se tenían exoesqueletos que el operador tenía que montarse encima para tener mayor resistencia mecánica, por ejemplo. Entonces, eso ayuda al ser humano efectivamente. No son sistemas que están en contra, sino más bien a favor del desempeño del ser humano. También tenemos en la actualidad mucho sobre lo que es la conversión de energía solar. Esta energía solar prácticamente es inagotable y se tiene a disposición, sobre todo en nuestro país, que está en una ubicación geográfica privilegiada, podría tener un desempeño totalmente útil este tipo de sistemas. Ustedes saben que aquí en la refinería, o lo que era la refinería del Pacífico, en ese terreno, me parece que ya está concesionada la operación de este tipo de sistemas. En otros países como España, Alemania, Japón, ya es común y corriente encontrarse con grandes campos de transformación de energía solar. Esto utiliza los famosos paneles, que son de varios tipos, que utilizan materiales semiconductores para este proceso de transformación eléctrica, de energía solar a energía eléctrica.
como usted está viendo aquí en este esquema, aquí tenemos el campo de paneles, tenemos los filtros de estos paneles. Básicamente lo que obtenemos son señales de continua. Mediante filtros ingresamos a convertidores de DC a DC. Hay una etapa intermedia de enlace. Luego se procede a convertir esa señal de continua en una señal alterna utilizando los inversores. Y la señal de salida en AC es filtrada para conseguir la señal más senoidal posible. Luego eso va a alimentar a los transformadores de salida y desde aquí a la red eléctrica comercial. Entonces, estos sistemas fotovoltaicos utilizan básicamente los paneles, que son sistemas, como les digo, que ya han tenido un desarrollo bastante grande. Inicialmente eran paneles totalmente rígidos, de muchísimo peso, que era un limitante. En la actualidad ya se pueden encontrar estos en láminas flexibles, muy delgaditas, que pueden montarse en el tejado de una casa, por ejemplo, sin mayores dificultades. De hecho, que aquí en la SPOT se han hecho algunos proyectos justamente para lo que es el calentamiento de agua sanitaria o calentamiento de piscinas, en donde se utilizan paneles fotovoltaicos. Entonces, son sistemas que han demostrado ser bastante eficientes, representan, una vez montados, un beneficio al ambiente. El problema son los costos iniciales de inversión. Entonces, todavía en nuestro país estos sistemas son relativamente caros, un poco costosos, pero que estimo yo a mediano plazo esos costos lleguen a bajar considerablemente y ya se los puede utilizar de forma masiva. Bien, entonces, en todos estos procesos de conversión de energía se utilizan básicamente los elementos fundamentales que ustedes han estudiado de la parte de electricidad, ya sean bobinas o capacitores. Estos son los elementos que nos ayudan en estos procesos. Entonces, básicamente, si tenemos, por ejemplo, aquí una bobina a la cual se le aplica un voltaje, se va a generar entonces la circulación de corriente en esa bobina. La ecuación básica para la corriente en esta bobina es I de T es igual a I de T sub 0, es decir, una corriente inicial, más 1 sobre L por la integral de T sub 0 a T del voltaje que estamos aplicando integrado con respecto al tiempo. Entonces, miren, si es que esa señal de voltaje con que aplicamos a la bobina es una señal así, una señal rectangular, tendríamos que, de acuerdo a esto, la corriente estaría creciendo mientras hay voltaje aplicado de esta manera. Crece en forma lineal. Si es que ese voltaje desaparece durante un cierto intervalo de tiempo, no es que la corriente cae automáticamente a cero, sino más bien permanece en ese valor constante. Luego, al nuevamente aplicarse el voltaje, a partir de este valor inicial de corriente, nuevamente empieza a subir. Entonces aquí debemos trabajar con esta ecuacióncita básica de aquí para determinar la corriente que está circulando en la bobina. En todo caso, en este primer esquema, siempre que se repita la señal rectangular, la corriente iría permanentemente subiendo. Si es que tenemos aquí un esquema en donde el voltaje que se aplica a la bobina es una señal positiva primero y luego se hace negativa, se nota el cambio en el comportamiento de la corriente. Cuando el voltaje es positivo, en este ejemplo se ha puesto 10, la corriente empieza a subir. Usted tiene aquí la formulita, ¿no es cierto? Si es que el voltaje es una constante de 10, integramos eso con respecto al tiempo, sería 10 por T. Y 10 por T va a ser una recta con pendiente positiva. Bueno, eso estará multiplicado por 1 sobre L también, ¿no? Es otra constante. Entonces aquí tenemos esa recta que sube con pendiente positiva. Al momento que la polaridad de la fuente de alimentación cambia, se hace ahora negativa,
evidentemente la integral de una señal constante de menos 10 con respecto al tiempo será menos 10t. Es decir, tenemos ahora una recta que está bajando con una cierta pendiente. Entonces aquí, estas son las señales básicas que tenemos en estos elementos cuando se alimentan con señales de continuo. En el primer caso, una señal continua positiva, luego 0, otra vez el valor de 10. Y aquí, con valores positivos y negativos. Miren en todo caso que la corriente siempre está circulando en el mismo lado, ¿sí? Siempre es positiva aquí. Aunque primero sube y después baja, siempre está siendo positiva, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque el valor del voltaje que estamos aplicando y el tiempo en el cual se produce la conmutación así lo permite, ¿sí? Entonces, esto es lo que se utiliza muchísimo en los convertidores de energía, en los elementos básicos y sus ecuaciones generales. ¿Qué pasa si es que en cambio estamos utilizando un sistema RL? Inductancia, resistencia. Si a este sistema de aquí, una carga LR, se le alimenta con una fuente de voltaje alterno de valor B máximo, que en este caso es E por el seno de omega t, aquí se puede plantear la primera ecuación o la ecuación básica de la siguiente forma. El voltaje de alimentación es igual a la caída de voltaje en la resistencia, que sería simplemente la corriente I multiplicado por R. Eso es lo que vemos en esta parte de aquí. Y a esta caída de voltaje hay que sumar la caída de voltaje en la bobina. Esa caída de voltaje es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación básica que habría que resolver para saber, por ejemplo, cuál es la corriente que está circulando por este circuito. Ahora, en esta parte de aquí tenemos lo que se denomina una ecuación diferencial, esta de aquí. Y esa ecuación diferencial tiene como solución dos componentes. La que viene a ser la componente en estado estable, que estaría dada por este coeficiente de aquí y esta parte de acá, ¿sí? Esa es la componente en estado estable. Si es que usted utiliza el dominio de la frecuencia para resolver este circuito, justamente va a obtener lo que tenemos aquí. Esta parte de acá, que viene a ser el valor máximo de la corriente, multiplicado por el seno de omega t menos phi. Este phi es el ángulo de desfasamiento entre la corriente y el voltaje que estamos aplicando. Eso usted ya lo sabe hacer, ¿sí? Entonces no habría problema en sacar esta partecita de aquí, de la solución. Lo que seguramente no aprendieron es a sacar la parte transitoria. La parte transitoria es esta función seno de phi por e a la menos RT sobre L, ¿sí? Entonces, esta viene a ser la componente transitoria. Esto creo que ustedes no aprendieron, pero tampoco hace falta que lo sepan. Simplemente les informo que cuando usted tiene bobina y resistencia alimentado con una fuente de señal alterna, este circuito se resuelve en dos partes si cabe el término. La parte estable, que usted ya la maneja, ya lo puede hacer, y la parte transitoria, ¿sí? La parte transitoria es una señal de voltaje que, como usted está viendo aquí, conforme avanza el tiempo, esta parte va desapareciendo, ¿sí? Imagínense que esto es un E a la menos RT sobre L y que el tiempo es infinito, por ejemplo. Si el tiempo es muy grande, este E elevado a la menos RT sobre L, esto tiende a cero,
¿sí? Si el tiempo es muy grande, esto tiende a cero. Finalmente, este término desaparece. Y solamente nos quedaría este coeficiente multiplicado por seno de omega t menos phi. Este resultado, como le digo, usted ya puede sacar utilizando los circuitos eléctricos en el dominio de la frecuencia compleja que ya estudió en circuitos eléctricos. De todas formas, en algunos casos, esta parte transitoria sí puede ser útil, ¿sí? En todo caso, aquí en esta materia vamos a evitar lo más que se pueda incursionar en estos temas, ¿sí? Pero les cuento cómo es esto de aquí. Ustedes aprendieron, como les repito, resolver circuitos en estado estable. En estado estable, usted omite esta parte de aquí, la parte transitoria. Bueno, entonces veamos lo que sería el estudio de estos convertidores. Empezamos con los convertidores DC a DC. Principio de funcionamiento. El diagrama de bloques para estos convertidores es bastante sencillo. Simplemente tenemos una señal de entrada de continua. Esa señal de entrada de continuo que viene a una amplitud fija, aplicamos a nuestro convertidor y obtenemos como señal de salida otra señal de continuo, pero con amplitud diferente. Entonces, el propósito es convertir una señal de continua de amplitud fija en otra continua de amplitud ajustable y controlada. Son generalmente de conmutación forzada. Se emplean IGBTs, los MOSFETs y diodos. Se usan principalmente en aplicaciones de baja potencia, como fuentes de alimentación para dispositivos electrónicos, cargadores de batería, controles de motores de continua, sistemas fotovoltaicos. También existen convertidores de DC-DC con aislación galvánica, ¿sí? Bueno, esos son sistemas un poquito más extensos, pero en principio vamos a ver cuál es la operación, cómo funcionan estos sistemas. Bien, aquí tenemos lo que es el proceso mediante el cual se puede obtener un voltaje de salida de amplitud distinta a la entrada. Para eso fijémonos en el esquema. Por un lado tenemos aquí un voltaje de alimentación constante, un voltaje V sub D. Este voltaje puede ser 170 voltios, puede ser 80 voltios, puede ser 12 voltios, cualquier voltaje que dispongamos acá. Lo que usted debe tener claro en este primer esquema es lo siguiente. Tal como está el circuito, aquí aparece un switch. Este switch alimenta a una resistencia de carga. Entonces, aquí vamos a tener nuestro voltaje de salida. Entonces, la primera pregunta. ¿Cuál sería el máximo voltaje de salida que podríamos obtener? El máximo voltaje de salida que podemos obtener es el voltaje de alimentación V sub D. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente cerrar el switch y se acabó el problema. Ya tenemos el máximo voltaje de salida constante en la carga, que sería igual al voltaje de alimentación que aparece aquí. Eso por una parte. Ahora, si quiero obtener un voltaje más pequeño que ese V sub D, hacemos lo siguiente. Miren en esta gráfica acá. El voltaje VD permanece alimentando a la carga durante este tiempo que se denomina tiempo de encendido, T-on. Es decir, el switch está cerrado durante este tiempo T-on. Luego de ese tiempo, abrimos el switch. Tenemos el tiempo de apagado, este T-on. Es decir, el voltaje de salida baja a cero, prácticamente. Luego,
volvemos a repetir el procedimiento. Nuevamente activamos el switch, se cierra el switch y la carga nuevamente tiene alimentación. ¿Qué alimentación tiene la carga? Igualito a VD, el mismo voltaje. Luego acá cerramos nuevamente el switch y tenemos voltaje de salida otra vez 0. Entonces esto lo vamos repitiendo de forma periódica, ¿sí? Entonces aquí nuevamente 0 y aquí otra vez ponemos esto en alto. Cerramos el switch. Bien, entonces con este tipo de operación, ¿qué es lo que conseguimos? Simplemente conseguimos que en la carga se tenga un voltaje promedio. Aquí está. Este V sub 0 mayúscula viene a ser el voltaje medio de esta forma de onda que tenemos aquí. En consecuencia, aquí definimos un tiempo de encendido mediante el cual o durante el cual está la carga recibiendo alimentación. Un tiempo de apagado durante el cual el switch está abierto. La suma de estos dos tiempos da el denominado periodo del sistema, el T sub S. Entonces, normalmente en estos sistemas lo que se hace es mantener el periodo fijo. El periodo no se mueve. Este T sub S es fijo. Y lo que se hace más bien es cambiar el tiempo de encendido. Por ejemplo, si es que queremos un voltaje más grande al que estamos viendo aquí, como V sub 0 mayúscula, en línea punteada, quiero un voltaje medio más grandecito, simplemente el tiempo de encendido tiene que ser más grande. El tiempo de apagado obviamente será menor. Si quiero obtener el máximo voltaje medio de salida, simplemente lo que hago es dejar que todo el periodo permanezca el switch cerrado. Es decir, el tiempo de encendido sea igual a T sub S. Si quiero un voltaje más pequeñito, simplemente el tiempo de encendido tiene que reducirse. Y el tiempo de apagado evidentemente tiene que ser más grande. Con eso el voltaje promedio sería más pequeño. Entonces, este es el principio en el cual se basan estos primeros convertidores DC a DC. Bien, entonces, bueno, pongámosle, aquí mismo hagámosle. A ver, entonces tendríamos aquí, para calcular este voltaje V sub 0 mayúscula, V sub 0 mayúscula, que viene a ser en definitiva el voltaje medio, el VDC. Usted ya sabe cómo se calcula el voltaje medio, ¿no es cierto? Entonces, voltaje medio va a ser igual a 1 dividido para el periodo. 1 sobre T. Esto multiplica a la integral del voltaje de entrada pongámosle como V sub in con respecto al tiempo. ¿Sí? Eso es todo lo que hay que hacer para sacar el voltaje promedio. Entonces, aquí, en nuestro caso en particular, tenemos que hacer las sustituciones simplemente. Entonces, aquí ponemos el voltaje de salida ha sido igual. Escribimos aquí 1 sobre el periodo. El periodo viene a ser el T sub S que usted está viendo aquí en la gráfica, ¿no? Este T sub S es el periodo de la señal. 1 sobre el periodo. Luego hacemos la integración.
¿Entre dónde y dónde? Entre 0, vamos a poner aquí, entre 0 y el tiempo T sub on. Aquí tenemos el tiempo de encendido. Entonces, T on. ¿Cuál es el voltaje que debo integrar? El B sub D. BD, pongámosle así, ya el BD. Integrado esto con respecto al tiempo. Ya está, como BD es una constante. Entonces, ese BD sale de la integración. Entonces nos queda aquí BD. Y esto está dividido para lo que sería el periodo de la función. T sub S. Bueno, al momento que hacemos la integral de 1 con respecto al tiempo es T. T evaluado en T on y 0 nos daría T on. Tiempo de encendido. Entonces ya está. Esta parte que estamos viendo aquí, este T on, a ver, este T on sobre T sub S es la relación de trabajo de nuestro sistema, ¿sí? El duty cycle que llaman. Eso es lo que tenemos aquí. Este valor de D. Relación de conducción también se le denomina. El tiempo de encendido sobre el periodo, el D. Entonces, cuando hablemos de una relación de conducción o relación de trabajo del 50%, quiere decir que el tiempo de encendido es la mitad del periodo de la señal. Si es que hablamos de una relación de trabajo o relación de conducción, como quiera, del 30%, significa que el T sub on es el 30% de T sub S. ¿Sí? Entonces, eso para estar de acuerdo en el manejo de esta simbología. Bien, entonces la señal en estos sistemas se controla mediante la operación de interruptor. Evidentemente que en este esquema estamos trabajando con lo que sería un circuito comparador. ¿Qué alimenta a este comparador? Simplemente el voltaje de control y una señal repetitiva. En definitiva, vamos a estar comparando esta onda repetitiva con un voltaje de control. Este voltaje de control, en definitiva, es el que me dice, quiero que la salida de este circuito sean 10 voltios, o quiero que sean 20 voltios, por ejemplo, o quiero que sean 30 voltios. ¿Sí? Entonces, este comparador provee la señal hacia el elemento de potencia, hacia nuestro switch. En esta parte está simplemente un switch mecánico, pero realmente aquí vamos a tener, por ejemplo, un MOSFET. Un MOSFET que en su compuerta estará recibiendo la señal desde aquí, desde nuestro circuito de control. Bien, ¿qué es esa señal repetitiva que decía la lámina anterior? La señal repetitiva simplemente puede ser una como esta, una señal diente de sierra. O también podría ser una señal tipo triangular, por ejemplo. No hay ningún problema. Entonces, aquí está como referencia lo que sería el voltaje de control. Entonces, miren, ¿qué es lo que vamos a tener como resultado de la interacción de estas dos señales? Estas dos señales, tanto la diente de sierra que ven aquí, como la señal de control,
están ingresando en este comparador. Usted ya sabe los comparadores. Puede ser un operacional simplemente. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Mientras, por ejemplo, aquí vamos a analizar desde esta parte, desde aquí hasta acá. Entonces, ¿qué ocurre en ese intervalo de tiempo? En ese intervalo de tiempo, vemos que el voltaje de control es más grande que la señal diente de sierra. Entonces, la salida de nuestro comparador va a ser un voltaje alto. Y ese voltaje alto es el que activa a nuestro switch, a nuestro MOSFET, por ejemplo. Se cierra el MOSFET o empieza a conducir el MOSFET, se satura el MOSFET y la carga recibe todo el voltaje de alimentación BD. A partir de aquí en adelante, ¿qué pasa? El voltaje de la diente de sierra es más grande que el voltaje de control. Entonces, la salida del operacional se va hacia abajo y el MOSFET deja de conducir. Por lo tanto, la carga ya no recibe voltaje. Nuevamente aquí se da la conmutación. Ahora el voltaje de control pasa a ser más grande que la señal diente de sierra. El voltaje del comparador se pone en alto. Ese voltaje en alto activa el MOSFET y el voltaje de alimentación está llegando a la carga. Entonces es algo tan sencillo como esto. Evidentemente, si es que usted quiere un voltaje medio de salida más pequeño, ¿qué debe pasar? El voltaje de control tiene que ser más pequeño simplemente. Si el voltaje de control es más pequeño, la salida permanece en alto un tiempo más pequeño también. ¿Sí? Entonces, de esta forma usted puede manipular el ancho de pulso de nuestra señal. Evidentemente que aquí el periodo, el T sub S, está dado por la frecuencia o por el periodo de la señal diente de sierra. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la otra es una señal de voltaje constante, el voltaje de control. Bien, aquí tenemos otro convertidor. En este caso se denomina convertidor reductor Buck. Proporciona una tensión media de salida menor que su tensión continua de entrada. Es decir, aquí básicamente tenemos este mismo esquema de acá, pero un poquito más complejo. Esto era muy sencillo. O sea, abrimos, cerramos el switch y se acabó el problema. Este de aquí ya utiliza algunos otros elementos adicionales. Entonces, acá ya el análisis va un poquito más complicado. Fíjese que aquí la carga ya no está conectada directamente a la fuente. Aunque esté cerrado el switch, la carga no se conecta directamente a nuestra fuente. Entonces, para analizar este circuito, debemos observar las condiciones posibles en las que estaría operando. La primera es la denominada modo de conducción continua. ¿Qué significa esto? Que simplemente aquí la corriente I sub L es mayor que cero. Eso quiere decir que en cualquier instante de tiempo siempre vamos a tener corriente circulando por aquí. Ahora veamos qué es lo que pasaría en definitiva, por ejemplo, cuando se cierra el switch. Digamos que el switch se cerró aquí. Entonces, en esta condición, vamos a tener una corriente desde la fuente de alimentación que viene por aquí y llega hasta acá. Esa corriente avanza por aquí, llega hasta ese punto, una parte de esa corriente deriva por el capacitor
hacia abajo y otra parte se convierte en corriente de carga, generando el voltaje de salida. Esta corriente llega por aquí, retorna a este punto, se suma con la corriente que baja por el capacitor y cerraría el circuito de esta manera. ¿Sí? Ese sería el trayecto que sigue la corriente que proviene desde la fuente de alimentación B sub D. Ahora, noten ustedes que este capacitor, al momento de recibir corriente en esa dirección, se va a cargar con esta polaridad. Y el voltaje de salida también va a ser positivo arriba y negativo aquí abajo. ¿Sí? Tenemos esas condiciones. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando esta bobina está manejando corriente de izquierda a derecha? Esta bobina, al igual que el capacitor, van a almacenar energía, ¿no es cierto? Son elementos que tienen la capacidad, la bobina, de almacenar energía a través de su campo magnético y el capacitor almacena energía a través de su campo eléctrico. ¿Qué sucede si es que en esta situación, una vez que ya pasó el tiempo de encendido del switch, abrimos el switch ahora? Se abrió el switch. Eso quiere decir que por aquí ya no va a bajar esta corriente. Sin embargo, ¿qué es lo que va a suceder acá? La bobina, mientras estuvo conduciendo la corriente, almacenó energía. Y esa energía va a devolver al circuito manteniendo la corriente circulando en esa dirección. Por otro lado, el capacitor, que también almacenó energía, va a devolver esa energía así. Es decir, miren ustedes, tanto la energía de la bobina como la del capacitor, al momento que se abre el switch, van a entregar esa energía, van a descargarse si usted quiere. ¿De qué forma? Entregando corrientes en estas direcciones. Es decir, mantenemos a nuestra carga alimentada. De esta forma. Y el camino de retorno de corriente es a través de este diodo. ¿Sí? Entonces, esa corriente en rojo que está puesta aquí se debe a que los dos componentes, tanto el inductivo como el capacitivo, almacenaron energía. Una vez que se abrió el switch aquí, esa energía es enviada hacia la carga, provocando la descarga del capacitor y también de la bobina. El flujo de corriente se da en este camino cerrado a través de este diodo. ¿Sí? Entonces allí tenemos un camino cerrado. La energía fluye. ¿Hasta dónde podría fluir esa energía? Simplemente si lo dejamos ahí, si no volvemos a conectar este switch, simplemente llegará a descargarse completamente la bobina, descargarse completamente el capacitor y la carga se quedaría sin recibir corriente eléctrica. ¿Sí? Se desactivaría la carga simplemente, si lo dejamos ahí tal cual. Pero, como aquí está nuestro switch, podría determinarse un tiempo de apertura del switch mediante el cual tanto la bobina como el capacitor están todavía alimentando a nuestra carga y antes de que estas energías o estas bobina y capacitor se descarguen completamente, cerramos nuevamente aquí el switch.
Si cerramos nuevamente el switch, automáticamente este diodo pasa a polarizarse inversamente. Y el flujo de corriente nuevamente se repite aquí. Corriente por la bobina, corriente para que cargue el capacitor y corriente de alimentación a la carga. Se repite el ciclo. ¿Sí le ve? Entonces, en esta condición, en donde no se descarga completamente el capacitor ni la bobina, la corriente ISUBL siempre existe fluyendo por aquí. Por eso a este se denomina un modo de conducción continua. La corriente ISUBL será siempre mayor que cero, es decir, no vamos a tener esto abierto hasta que se descarguen completamente estos elementos acumuladores. ¿Sí? Esa es la condición para que IL se mantenga mayor a cero. Ahora, claro, si es que este funcionamiento queremos hacer una descripción detallada a través de ecuaciones matemáticas, la cuestión necesita un poco más de tiempo y va a estar un poquito complicada. Entonces, aquí lo básico es entender cómo operan estos elementos. ¿Cuál es la función del capacitor y la bobina? ¿Sí? ¿Cuál es la función del switch? ¿Y cuál es la función de este diodito que está puesto aquí? ¿Sí? Entonces, en esta condición, hemos analizado un poquito qué es lo que está pasando allí. Aquí, desde luego, está ya un poco más detallado el sistema, el esquema más bien, analizado en tiempos, por ejemplo, entre 0 y el tiempo de encendido, que sería D por TS, ¿no? El switch está cerrado, el diodo está apagado, la corriente de la bobina va subiendo linealmente. ¿Por qué va subiendo linealmente? Ya vimos en la laminita anterior, ¿no es cierto? Tenemos alimentación de voltaje constante, entonces la corriente en la bobina va a ir subiendo linealmente. ¿Qué pasa con el voltaje en la bobina? El voltaje en la bobina va a ser igual al voltaje de alimentación que tenemos al BD menos el voltaje de salida, voltaje en la carga. ¿Qué pasa cuando se apaga el switch? Es decir, para cuando el tiempo está entre el tiempo de encendido y el periodo. El switch está abierto, está apagado. En ese intervalo se activa nuestro diodo. La bobina empieza a descargarse. ¿De qué manera se descarga? Igual que se cargó, linealmente. Y en este caso, miren ustedes que al tener aquí simplemente un diodo, si es que este diodo le consideramos ideal, resulta que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de la bobina, pero con signo negativo en esta malla, ¿no es cierto? Entonces, aquí está la representación de qué es lo que pasaría cuando el diodo está conduciendo, es decir, cuando el switch está abierto. Le consideramos un diodo ideal. Evidentemente aquí la carga se pone en paralelo con la bobina. Entonces, los dos voltajes van a tener la misma forma de onda, si usted quiere, pero el uno negativo respecto al otro, en este circuito de aquí. ¿Qué señal se genera? La que usted está viendo acá, prácticamente. Entonces, el hecho de tener aquí elementos que acumulan energía me garantiza conducción continua a través de la bobina. La I sub L nunca va a hacerse cero. Desde luego, el limitante en este circuito es que el voltaje de salida en la carga nunca puede ser más grande que el voltaje de alimentación V sub D. Por obvias razones. Bueno, aquí está un desarrollo pequeñito, matemáticamente me refiero, de la tensión media en la bobina.
durante un periodo completo. Es decir, entre 0 y T sub S. La suma de T on más T off. Noten ustedes que aquí vamos a tener dos componentes. El primer componente es el voltaje en la bobina entre 0 y T on. Esto de aquí es T on. Y el otro es entre T on y T sub S. ¿Sí? Voltaje en la bobina, voltaje en la bobina. Ahí tenemos el voltaje total en nuestro elemento, en nuestra bobinita. Entonces aquí podemos plantear en esta ecuación para sacar la tensión o voltaje medio en la bobina. La integral entre 0 y T sub S de BL de T es igual a la integral entre 0 y T on de BL de T más la integral de T on a TS de BL de T. Esto igualamos a 0. Entonces aquí nada más se hacen las integraciones y se obtiene el resultado que nos interesa. A través de este factor D, que es la relación de trabajo, se refleja finalmente el voltaje de salida en función del voltaje de entrada. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que este D ha sido finalmente igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Eso con respecto a la relación de trabajo y el vínculo que tiene con el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Aquí tenemos la gráfica de los dos intervalos. ¿Sí? En esta parte usted tiene el voltaje en la bobina entre 0 y T on. Evidentemente de la lámina anterior, aquí usted puede ver fácilmente, el voltaje en la bobina es este. El momento que está cerrado el switch, el voltaje en la bobina es voltaje de alimentación V sub D menos el voltaje de salida, menos el voltaje de este punto. ¿Sí? Eso es lo que está aquí. Voltaje en la bobina, en ese primer intervalo de tiempo, es voltaje de alimentación menos voltaje de salida. Y luego, ¿qué pasa cuando se apagó el interruptor, se desconectó el switch? ¿Qué es lo que pasa aquí? El voltaje en la bobina se hace negativo y es igual a menos el voltaje de la carga. ¿Sí? Por eso es que tenemos aquí voltaje positivo primero y después voltaje negativo en la bobina. Y eso se ve, a ver, ¿en dónde? Aquí precisamente. Cuando está conectada la fuente de alimentación, es decir, el switch está cerrado, fijarse bien. Este switch está cerrado aquí. El flujo de corriente viene así. ¿No es cierto? Entonces, en la bobina vamos a tener mayor potencial, menor potencial. De esta forma. ¿Por qué razón? Porque está recibiendo corriente desde la fuente. ¿Sí? Y esa corriente ya vimos, se divide en capacitor y en la carga. Ahora, ¿qué pasa? Que este elemento almacenó energía. ¿Sí? Cuando se abre el switch, se abre este switch, ¿qué es lo que ocurre allí? La energía de la bobina es devuelta al circuito. Pero esa energía, ¿con qué polaridad se devuelve al circuito? Con esta otra, ¿no es cierto? Porque la corriente de la bobina se sigue entregando con esa dirección. Entre comillas, esta vendría a ser una fuente. Y esta fuente, para que entregue corriente en esa dirección, evidentemente debe tener el mayor potencial acá.
menor potencial aquí. Entonces, miren, aquí cambió la polaridad del voltaje en la bobina. La corriente sigue circulando. El diodo se activa, ¿sí? Entonces, la polaridad del voltaje en la bobina ha cambiado. Eso es lo que están viendo aquí. La polaridad del voltaje en la bobina cambia. Ahora es negativo. Menos V sub 0 precisamente. Entonces, en este primer intervalo, cuando estaba alimentada la fuente a través, más bien cuando estaba la fuente de alimentación conectada al circuito a través del switch, la corriente en la bobina va subiendo. Y eso es lo que tenemos aquí. Va subiendo en forma lineal. Luego, cuando el switch se abre, ¿qué es lo que pasa? La corriente de la bobina mantiene alimentada la carga. El diodo se activa. Pero conforme la energía de la bobina va disminuyendo, la corriente que puede suministrar también va disminuyendo. Y antes de que esa corriente se haga cero, evidentemente ya llegó el nuevo intervalo. Nuevamente aquí el switch de potencia se activó y la bobina recibe energía desde la fuente. Consecuencia inmediata, esa corriente a partir de este punto empezará a subir nuevamente en forma lineal. Y esto se va a ir repitiendo indefinidamente. Ahora, si es que estamos considerando que en nuestros elementos no se producen pérdidas, entonces diríamos que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Eso significa que el producto del voltaje de entrada por la corriente de entrada va a ser igual al voltaje de salida por la corriente de salida. Ordenando esos términos y reemplazando esta relación de aquí en nuestro circuito básico, en nuestra ecuación básica, obtenemos esta relación de aquí. El voltaje de salida es el voltaje de entrada, como la corriente de entrada es la corriente de salida, todo esto multiplicado por D, la relación de trabajo. Entonces, en función de esto, podríamos ya tener la posibilidad de realizar algunos cálculos para este circuito convertidor DC a DC. Bueno, se pueden hacer algunas adecuaciones pequeñas al circuito anterior con el propósito de que se pueda obtener un voltaje de salida más grande o mayor al voltaje de alimentación de entrada. Eso conseguimos en un esquema de este tipo. Miren, hemos cambiado la ubicación del diodo, se ha cambiado la ubicación del switch y aquí ya no utilizamos a nuestro capacitor. En esta estructura de aquí es factible obtener un voltaje de salida sobre la carga que suponemos en este caso únicamente resistiva. Podemos obtener un voltaje más grande que el que estaría ingresando aquí. ¿Sí? Entonces, eso es factible a que este elemento acá, la bobinita, puede almacenar energía. Entonces, para la operación de esto, simplemente podemos plantear una relación básica para estos elementos. Tenemos un tiempo de cierre del switch. En este caso estamos suponiendo un tiempo T1. Durante este tiempo la inductancia L almacena energía a medida que la corriente que está circulando por este elemento va aumentando. La relación
entre la tensión de entrada, la inductancia y la intensidad se da a través de esta relación básica que ustedes ya conocen. Voltaje en la bobina es igual a L por dI a dt. Esa es la ecuación básica que ustedes aprendieron, ¿no es cierto? Voltaje en la bobina. L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Esa derivada de la corriente con respecto al tiempo también puede escribirse equivalentemente como deltas, como incrementos. En vez de poner dI, pongo delta I. Y abajo tendría que poner delta T, que es básicamente lo mismo. Pero aquí el delta T sería T1 menos 0, porque asumimos que empezamos en 0, en un tiempo 0. Entonces, aquí el intervalo delta T sería desde 0 hasta T1, es decir, T1 simplemente. Si luego de este tiempo T1, el interruptor se abre durante un tiempo T2, la energía almacenada en la bobina se transfiere a la carga a través del diodo. ¿Qué quiere decir esto? Que asimismo, como en el caso anterior, hay dos intervalos, ¿sí? Dos intervalos de trabajo, con el interruptor cerrado y con el interruptor abierto. Ahora, la energía almacenada entonces en la bobina será transferida a través del diodo hacia la carga. ¿Qué es lo que va a pasar en ese caso? Que el voltaje Bs, que usted está viendo aquí, voltaje en la carga, va a ser igual al voltaje que tenemos aquí, al V sub E, más el voltaje que acumuló la bobina. ¿Sí? Entonces, eso escrito en formulita me queda de esta forma. Voltaje de salida es igual al voltaje de entrada más el voltaje acumulado en la bobina. Eso puesto en términos de T1 y T2, que son los ciclos de operación de este circuito, me dan un resultado que es B por 1 más T1 sobre T2. En este caso, el denominado ciclo de trabajo para este convertidor se escribe como K y es igual a T1 sobre T1 más T2. Reemplazando esta equivalencia en la fórmula para Bs, tendríamos que este valor Bs es igual a B por 1 sobre 1 menos K. Entonces, es una configuración que nos permite obtener voltajes de salida más grandes que el voltaje de entrada. Entonces, le repito aquí, el switch está cerrado un tiempo. ¿Qué tiempo? Un tiempo T1. ¿Qué pasa si se cierra este switch aquí? Vamos a poner eso. Este switch está cerrado aquí. Evidentemente, entonces, la bobina está recibiendo un voltaje de alimentación constante desde nuestra fuente V sub E. Eso significa que aquí tendríamos circulación de corriente a través del switch de esta manera. Esta corriente va a ir subiendo de forma lineal, ¿no es cierto? Desde 0 hasta T sub 1. Entonces, esta bobina habrá acumulado energía. El momento que se abre este switch, no se olvide, aquí tiene energía acumulada. Y esa energía acumulada, al momento que se abre el switch, va a alimentar a través del diodo a nuestra carga. Entonces aquí vamos a tener un voltaje de esta forma. Por lo tanto, el voltaje de salida en la carga va a ser igual al voltaje de entrada más el voltaje que acumuló, o el voltaje que se genera en esta bobina debido a la acumulación de energía. Entonces, la suma de estos dos
alimentan a la carga, a la resistencia en este ejemplo, con un voltaje más grande que el de la fuente. Entonces aquí el switch, cuando está cerrado, permite que la bobina se cargue. Se abre el switch, la carga recibe un voltaje que es igual a la suma de estos dos voltajes de aquí, al de la bobina más el VE. Este es un esquema entonces de un convertidor de continua a continua, en donde la salida puede ser un voltaje más grande al voltaje de alimentación. Este es otro esquema también que se puede utilizar para cuando se necesita obtener voltajes de salida más grandes que el voltaje disponible como entrada. Aquí básicamente es el caso anterior, pero la diferencia es que aquí se utiliza también un capacitor. Entonces, en este caso también el procedimiento sería similar. Mantenemos cerrado el switch durante un cierto tiempo. La corriente estaría fluyendo a través de la bobina por el switch y la fuente de alimentación únicamente aquí. Durante ese tiempo de encendido del switch o de cierre del switch, la bobina está acumulando energía. La corriente en la bobina va subiendo de forma lineal. En el momento que se abre el switch, la suma del voltaje en la bobina más el voltaje de la fuente alimentarían al capacitor y la carga a través de este diodo. En este caso también se puede tener la condición de conducción continua. La corriente en la bobina nunca se hace cero. La carga estaría evidentemente permanentemente alimentada con un voltaje más grande al de la fuente. Bueno, aquí está el análisis un poquito más detallado para el caso de que se use esta otra configuración con el capacitor entre el tiempo 0 y el tiempo T1 de encendido. La corriente está fluyendo únicamente por la bobina, por este circuito aquí. Como ya vimos, al tener un voltaje constante aplicado a la bobina, esta bobina va a tener una corriente que está subiendo linealmente en función del tiempo. Entonces la bobina será cargada con energía. El voltaje de la bobina es igual al voltaje de la fuente. Y entre el tiempo T1 y el periodo TS, el switch se abre aquí y ahora a través del capacitor alimentamos a la carga. A través de la bobina, la fuente de alimentación, tenemos un voltaje más grande en la carga, más grande en el capacitor y podemos obtener así mismo que en el caso anterior la tensión media en la bobina. Entonces hacemos simplemente aquí las integrales, lo mismo que en el circuito pasado. Obtenemos, a diferencia del caso anterior, simplemente que aquí la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada va a estar dada por esta expresión, 1 sobre 1 menos D, que es D, el ciclo de trabajo. Y en cuanto a potencias, lo mismo si es que omitimos las pérdidas en nuestros dispositivos auxiliares. Tendríamos esta ecuación de aquí para lo que sería voltaje de salida, voltaje de entrada, corriente de salida, corriente de entrada. 1, 1 menos D. Son las ecuaciones básicas que rigen el comportamiento de nuestro circuito. Aquí pueden ver que la corriente nunca se hace cero. ¿Qué pasaría si este tiempo de apagado es muy grande, por ejemplo? Si este tiempo de apagado es muy grande, evidentemente la corriente de la bobina podría llegar a cero. En este caso estaríamos hablando ya de otra configuración, otro modo de funcionamiento. Pero aquí nos interesa que esa corriente nunca se haga cero.
Lógicamente que esa bobina tiene que ser bien dimensionada, tiene que ser bien calculada para que el circuito funcione adecuadamente. Bueno, aquí vienen los convertidores de corriente continua a corriente alterna, también conocidos como inversores. Pero bueno, vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí nada más. Entonces ya les voy a pasar las láminas de esta parte de la materia y también me parece que no les he enviado todavía lo de los dispositivos de disparo con elementos optoelectrónicos. Ya les reviso y les envío en todo caso. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Profe, solo una cosa. Jaime Ceballos me escribió que sí deseo asistir a los cursos de octubre. Eso nada más. Ya listo, ya le registro entonces. Bien, entonces si no hay preguntas, quedamos ahí. Que tengan una buena tarde y nos reunimos el día de mañana. Gracias, Inge, hasta mañana. Gracias. Hasta luego con todos.